Se acordarán que Jorge Álvarez Maínez estábamos cuestionando el tema de cuáles son las propuestas de Jorge Álvarez Maínez. Y Jorge Álvarez Maínez ha estado dando vueltas ha estado mucho con el tema de los estudiantes. Está yendo mucho a las universidades. Y hubo un par de notas que dijeron que, por ejemplo, en la reunión que tuvo Maínez este 19 de marzo con estudiantes de la Ibero, pues no se llenó. Maínez en sus redes sociales dice que fue un encabezado construido a partir de una mentira y de una obviedad sobre la convocatoria de estudiantes a la charla de hoy en la Ibero. Ahí estaban las imágenes sobre los cuestionamientos de las y los estudiantes. Así son las y los jóvenes, porque creen que somos la única campaña que visita tantas universidades, porque entendemos que las críticas y cuestionamientos hacen a México más grande. En fin. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que hubo dentro del evento, o sea, sí hubo chavos. Algo que a mí debo decir que me estresa un poco a veces es que en eventos que son dirigidos para los chavos ponen siempre a los más grandes hasta adelante, ¿no? Cuando se supone que los chavos son los protagonistas. Sabemos bien cómo funcionan las campañas de jóvenes, o más bien cómo funcionan este tipo de eventos en las campañas políticas. Muchos de los jóvenes son, pues básicamente de ve al evento, y ahí en el evento, este, pues ahí te relleno ahí como que te doy tu pase de que asististe o te doy ¿cómo le llamemos? Una, una constancia o puntos extra, no sé. O sea, como que constancia, puntos extra, lo que sea, ahí como que, y con eso rellenan el evento. Aquí estas son las imágenes que circularon en las redes sociales, que después Maines son las que de hecho intentó desarticular. Este es un video que suben en la lista. Toman la foto Vean esto. y se da un diálogo unidireccional. Se da un diálogo en el que el mensaje es el que se escucha desde el templete y no un mensaje construido en colectivo y construido en la diversidad y en la pluralidad. En las universidades se construye muy distinto. En las universidades se construyen intenciones de ida y de vuelta, pero además con crítica, con cuestionamientos, con causas, con ideas que no están en el guión de la política tradicional. La Ibero es una universidad muy especial para mí. Yo también estudié en una universidad jesuita en el ITESO de Guadalajara. Somos a tal grado universidades hermanas que aquí el rector Luis Arriaga, que el vicerrector Alejandro Ayala, ambos estuvieron en la universidad en la que yo estudié. Y me da mucho gusto estar en esta universidad que además fue el epicentro del cambio de guión en la contienda presidencial del 2012. Si no hubiera sido por la comunidad estudiantil de la Universidad Iberoamericana, México hubiera tenido un país menos plural derivado de esa elección y no se hubiera visualizado muchos de los problemas que se conformaron con un gobierno que yo creo que encabezó la corrupción, la generación más corrupta de gobernantes que ha tenido México en su historia. Ahí está, ¿no? Ya había empezado el evento cuando, o sea, Maines estaba hablando cuando ya había empezado, o sea, la gente todavía estaba llegando. Y aquí es la parte a la que quiero llegar. Hubo un par de comentarios en la Ibero que, vaya, la Ibero, digamos que es polémica porque todavía no vamos a olvidar cuando encerraron a Peña en el baño, por cierto. Jamás se me va a olvidar, no va a pasar. Podrá ir a la Ibero Ciudad de México, Ibero Puebla, no me interesa, pero en la Ibero encerraron a Peña. Entonces, ese será un momento glorioso para la Ibero, pasará a la historia como la universidad que encierra candidatos en el baño. Maravilloso. Pero ese estigma como que la carga la Ibero. Y lo que sí me parece importante. Encierra candidatos. Ajá, la Ibero. Ibero en tiempo de campaña. Únete a la Ibero. Únete a la Ibero. Encerramos candidatos en campaña. No, algo así, exacto. Exactamente. Únete a la Ibero. O sea, así de verdad, Ibero, contrátame, mano. Aquí que estamos haciendo la cooperacha para los estudios, pero es Ibero, inscríbete a la Ibero. Encerramos candidatos en los baños cuando vienen a pedir el voto. Piénsenlo. Igual y tendrían más estudiantes, pero bueno. El asunto es que ese estigma, bueno, esa anécdota que pasará la historia en la Ibero, permite que cada que un candidato va a esta universidad, evidentemente el foco se ponga sobre él. Fue Maínez, hubo cuestionamientos sobre todo sobre Samuel García que le hicieron los estudiantes, pero aquí ya empiezo a escuchar propuestas de Maínez. Y aquí es donde tengo una contradicción. Básicamente la propuesta de Maínez es como lo del Salvador, pero con derechos humanos.
quiero que ustedes escuchen lo que él dijo en la Ibero sobre esta que sería su propuesta de seguridad. Pues he combatido la militarización con independencia de quien esté en el poder. En las discusiones de la naciente república o el naciente federalismo norteamericano en el siglo XVIII, hay un pasaje muy interesante que dice: hay que hacer las leyes de tal manera que entendamos que no nos van a gobernar ángeles. Las leyes deben de funcionar partiendo de que nos puede gobernar alguien con las peores intenciones. El diseño institucional de un país, el diseño legal de un país, debe de estar en función de que nos gobierne nuestro peor enemigo o la persona que menos esperaríamos que gobierne el país. La militarización ha sido una centralización de poder que ha partido de la idea de que hay que darle poderes metaconstitucionales al presidente en turno, porque él sí va a hacer el combate adecuado a la inseguridad. Y ha dejado un saldo terrible, una tasa de homicidios que se triplicó en 3 sexenios y que llevó a México a ser un país de fosas comunes. La militarización se tiene que revertir con controles constitucionales, con un mecanismo gradual y con una sustitución de las capacidades del Estado. Creo que en El Salvador hay violaciones atroces a los derechos humanos que no son justificables. Lo que he dicho es que hay voluntad política para enfrentar un problema. Yo tengo amigos, amigas en El Salvador que me dicen: prefiero el modelo en el que estamos hoy, pero que mi mamá pueda salir a la calle sin que yo tenga el temor de que vaya a ser violada. Hay que entender el fenómeno de dónde viene. Ellos tienen un problema de naturaleza distinta. Yo estoy en contra de la represión, de la persecución política que ha hecho desde el poder Bukele contra los periodistas de oposición, de la censura contra el Faro, de la violación de derechos humanos. Pero las realidades de México hoy en materia de seguridad, de violencia, son mucho peor. Es mucho más que el narcotráfico. Es el crimen organizado, el cobro de derecho de piso, la extorsión. Crímenes, delitos que se cometen desde las cárceles. Por eso pensar que la solución es una megacárcel o una carcelota es un absurdo. Es no entender la lógica del crimen organizado y no entender, como se decía aquí, 17 años de evidencia. Ahí es donde tengo mi duda. Y es una duda muy legítima. Jorge Álvarez Maínez reconoce la estrategia de seguridad de El Salvador. Dice que no está a favor de la represión. Pero ¿cuál es la estrategia de seguridad de El Salvador? Es una megacárcel. Una cárcel que aterroriza a los maras y que dentro de esta megacárcel les da tanto pavor que a los que están afuera les da pavor cometer delitos, juntarse en la calle y hasta se quieren borrar los tatuajes. O sea, es por eso que se me hace como muy raro que Maínez, que fue el primero en decir que en emular a las estrategias de Bukele, ahora salga y rechace la estrategia de la megacárcel. ¿Por qué? Por culpa de Xóchitl. Este es el spot donde Álvarez Maínez habla como a profundidad un poco sobre el tema de la megacárcel y entonces aquí es donde vemos el por qué Álvarez Maínez, que venía proponiendo lo de Bukele, ya también se hizo para atrás con el tema de la megacárcel. Porque hay quien va a ir a una arenga a decir que la solución es una megacárcel. La propuesta, construir una cárcel de alta seguridad. En México las personas van a la cárcel porque son pobres, no porque sean delincuentes. Por eso la vía civil es no megacárcel, sí academia de mandos policíacos, una academia de alta gerencia policial. El responsable de la estrategia de seguridad de la coalición PRI-PAN es uno de los máximos impulsores de la militarización. El mensaje que tenemos que llevar, construir desde el territorio la paz, es precisamente el nuevo modelo. Maínez, presidente de México. Movimiento Ciudadano. Así que, como bien dice Luis Martínez, ya me salió Maínez con el dice mi mamá que siempre no. Aquí Andrew Lalia, y quiero aprovechar para repetirlo, porque cada que hablamos de Bukele, y de ahí, de hecho es gracias a ustedes, Andrew, que han estado diciendo desde hace mucho tiempo que AMLO debería de aplicar la estrategia Bukele, que estamos escuchando de Maínez que hay que aplicar la estrategia Bukele, o que escuchamos de Xóchitl el tema de la megacárcel. Es gracias a ustedes. No es una improvisación de cero. Es porque vieron que en las redes sociales la gente pedía una estrategia como la de Bukele y entonces se les hizo muy sencillo proponerla. O sea, es gracias a ustedes, es neta. No es reclamo ni nada, es gracias a ustedes.
Es gracias a gente como el productor que dice, es que hay que ponernos como Bukele. Sí, ¿Qué es ponerse como Bukele? duro, ¿Qué es duro? aplicando la ley. Bukele no está aplicando la ley, por cierto. Sí, O sea, eso es lo primero. Bukele no está aplicando la ley. Bukele aplicó un estado de excepción. Eso quiere decir, le valió la ley. El estado de excepción, tal cual es, voy a hacer lo que yo quiero porque estamos en emergencia. Y si eso significa violar derechos humanos, los voy a violar. Y si eso significa detenciones sin previa investigación, lo voy a pasar. Eso es Bukele. La estrategia de Bukele no es la ley, es la ley. No. La estrategia de Bukele es un estado de excepción, donde implementó, entró en emergencia porque está rebasado, pero, y lo he explicado y por eso es importantísimo entenderlo, ¿por qué la estrategia de Bukele solamente aplica en El Salvador? No puede aplicar ni en Guatemala, ni en Honduras, ni en México, ni en Brasil, ni en Colombia, porque el problema de seguridad de El Salvador era uno, las pandillas. Y estas pandillas, o sea, los maras, no tienen una estructura tan poderosa que esté infiltrada en células de poder como es el gobierno, el poder judicial, las corporaciones policíacas, no. O sea, el fuerte de los maras no era ni la inteligencia ni el poder económico. Los maras era como el soldado raso al que mandaban a hacer el trabajo sucio, nada más. ¿Y por quiénes eran utilizados o son utilizados los maras? Por los cárteles mexicanos, colombianos, etcétera. Los utilizan para el trabajo sucio, para los madrazos, para eso los utilizan. Entonces, El Salvador tenía un problema, pandillas. Si el problema de El Salvador hubiera sido crimen organizado, robusto, como el que tenemos en el resto de América Latina, hubiera sido más compleja su estrategia. Porque no, de nada te sirve aterrorizar a los maras. Pero parte de las maras eran del crimen organizado. Sí, pero las maras no tenían una estructura financiera. O sea, los maras eran los empleados, no los jefes. Los empleados de Colombia. Los empleados de Colombia, que eventualmente fueron los empleados de México, o sea, son los empleados de los cárteles. Ellos no tenían una estructura financiera robusta con la que sobornaran. O sea, ellos metían miedo. Los de ellos era el terror. Meter miedo, extorsiones, sangre. Pero no fueron más allá, porque visionarios los demás, ¿no? Se infiltraron tanto en las células de poder que han puesto diputados, senadores, presidentes, jueces, ministros, magistrados. Y no solamente en México, en Colombia, en Brasil. Son células que amarraron distintos puntos y que tienen años desarrollándose de esa manera y que hoy el problema es detectar dónde está la última célula de poder infiltrada en las tomas de decisiones legales, pero que en realidad pertenece al crimen organizado. Tenemos gobernadores que fueron puestos por estos señores. Los maras no llegaron a eso. Los maras aterrorizaban. Los maras era una estructura de terror, de extorsión, de sangre, de secuestros, etcétera. Era como más un tema de como cuando te roban, te quitan el celular y demás, ¿no? Quizás estoy poniendo un ejemplo muy tonto, pero una estructura que llegaba a una escala muy menor. No estaban tan infiltrados en células de poder, por ejemplo, en los policías, ni siquiera en las de poder judicial. Ni siquiera estaban tan infiltrados. Por eso es que para Bukele fue muy sencillo porque su problema era uno. Y además la población no es 7 veces, es como 50 veces menos que México. La población de El Salvador es más o menos como Nuevo León, Chihuahua. Eso es El Salvador, el país entero. Entonces, si lo pones y lo comparas con México, no. Ajá, aquí tenemos 14 centros federales, que vi en sus comentarios me confundían y me decían, no son federales, son privados, no tienen nada que ver una con otra. Tenemos 14 penales federales, uno de máxima seguridad, que es el del altiplano, el altiplano que es donde están personajes, donde estuvo el Chapo en su momento, etcétera, que por cierto se fugó. Y esos penales ahí están. Ahí los tenemos. Son federales. Entre que concesionados y entregados a privados por cortesía de Calderón García Luna, sí, pero ya recuperados en esta administración por el control y la rectoría de estos centros penitenciarios. ¿Qué pasa dentro de estos centros penitenciarios?
Hay corrupción. Los que gobiernan son los criminales. ¿De qué te sirve tener una cárcel más? ¿De qué va a ser la diferencia? ¿De dónde vas a sacar a los elementos para esa corporación, para esa prisión? ¿Del altiplano te los vas a llevar para allá? El problema es el personal. El problema es que desde adentro están coludidos con el crimen organizado, que es algo con lo que El Salvador no tuvo que lidiar como aquí en México, en Colombia o en Brasil. No se tuvo que lidiar con eso. Ahí dijo, estado de excepción, tú tienes 5 tatuajes, te veo reunido, mis policías te van a detener, van a hacer uso de la fuerza, si te resistes te va a ir peor y mejor flojito y cooperando para que los madrazos te toquen más suaves. Llegas aquí y no me importa si no comes. ¿Por qué? Porque el mensaje que quiero dar a tus amigos que están allá afuera es que tengo mano dura y que les voy a dar miedo. Esa es la estrategia Bukele. No hay más. Violaciones a los derechos humanos, investigaciones no se necesitan para hacer una detención, tampoco hay un tiempo por el cual puedas estar o permanecer detenido. Si eres inocente, no les importa, si eres culpable, tampoco les importa. Esa es la estrategia de Bukele. Pero todo se basa en la cárcel, en el sistema punitivo. Aquí en México se hizo mucho, es que queremos Bukele. ¿Qué es Bukele? ¿Qué es Bukele? ¿Mano dura? ¿Con el Poder Judicial? Cuéntenme, ¿cómo nos va con eso? Ahí teníamos a un juez que quería darle un amparo a un político acusado de feminicidio de su expareja. ¡Qué joya! Javier López Zavala, por cierto, poblano. Muy bien. ¿Qué puede hacer el presidente contra eso? Porque no estoy hablando de la Suprema Corte, estoy hablando de un tribunal colegiado, que es una escala menor. ¿Qué puede hacer el presidente con eso? En un país de 130 millones de mexicanos que tiene tribunales colegiados por montones, que tiene juzgados civiles, juzgados penales, ¿qué haces? ¿Con qué reemplazas a ese personal? ¿Con quién? Si volteas a ver al Poder Judicial entero y tienes al hijo del primo del juez de la Suprema Corte que es dentista. Ahora manda al dentista, que es hija de un ministro de la Suprema, a que ahora sea magistrada de un tribunal colegiado. ¿Me explico? El problema en México es muy complejo. No puedes llegar y decir mega cárcel, ya. La propuesta del año, porque entonces no entiendes el problema. Y la razón por la que recurrieron a esto fue porque había gente diciendo que queremos la estrategia de Bukele, sin entender, ¿no? Cómo es cómo es este proceso uno a uno que no se dimensiona ni siquiera lo que pasa en El Salvador, pero lamentablemente volteas hacia atrás y dices, ah, caray. Y ves las propuestas que te hace Xochitl o que te hace Maynes y son propuestas basadas exclusivamente en redes sociales. En redes sociales. Maynes se dio cuenta que fracasó la propuesta de Xochitl, entonces ahora va en contra de eso. Volvemos a ver prueba y error, prueba y error, prueba y error. Al final, lo único que estoy viendo en los candidatos de Movimiento Ciudadano y de PRI-PAN-PRD es que ante la ausencia de un proyecto serio, tuvieron que improvisar y esa improvisación les está saliendo muy mal.